Perfecto, queridos jóvenes, vamos a nuestra segunda hora de clase de esta semana número 9. Recuerden que ya la semana que viene, las 10 es la última y que el jueves tenemos el segundo parcial. Para ese parcial no hay clases de preparatoria ni nada de eso, porque eso es una lectura, como les he dicho, en la cual lo que vamos a ver es qué es lo que saben. Esa es una verdadera actividad o evaluación formativa, en lo que vamos a saber qué es lo que ustedes han asimilado ahorita. Por supuesto, profe, que hay que estudiar, repito, la unidad 1 de conceptos generales desde el principio hasta el fin. Esa es la que hay que estudiar. Ok, jóvenes, entonces fíjense, con respecto a este nuevo tema de la unidad 4, que es el modelo ISLM, a lo que nos vamos a dedicar ahorita es a entender cómo se deriva esta gráfica elemento por elemento, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es con la función de consumo, solamente incluyendo la parte del consumo y la relación del consumo con el ingreso, entendiendo que hay un consumo autónomo, el cual usted lo consume, le ingrese o no le ingrese dinero. Luego, dependiendo de en la medida que aumenta el ingreso, pues también somos capaces de aumentar el consumo, de manera que esta primera función va a ser una línea recta creciente y la pendiente de esta función nos va a permitir ver cuánto aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso, ¿de acuerdo? De manera tal que esta pendiente nos da una relevancia importante, esta C chiquita que está aquí, porque nos permite saber el impacto que tiene el consumo a cambios en el ingreso disponible, y eso la vamos a llamar propensión marginal a consumir. Entonces, bueno, vamos con calma. Propensión marginal a consumir y ahorrar. Keynes supuso que el consumo se incrementa cuando lo hace el ingreso, pero lo hace en una proporción menor. Es decir, si un ingreso aumenta 100%, el consumo aumentaría en 80%. Obviamente, ¿qué pasaría con la otra fracción? La otra fracción sería el aumento del ahorro. Porque Keynes es realmente quien crea esta ecuación que está aquí, en la cual el ingreso, una parte va al consumo y otra parte va al ahorro. Para los clásicos, el ahorro, obviamente, también se deriva de la parte del ingreso que no se consume, pero tenía algo así como vida propia. De hecho, el ahorro tenía una relación positiva con la tasa de interés real y aumentaba, si aumentaba la tasa de interés real, disminuía si disminuía la tasa de interés real. Aquí no, jóvenes. Aquí el ahorro es una respuesta, un resultado, siempre de la diferencia entre el ingreso y el consumo, ¿ok? Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos que ingreso igual a consumo más ahorro, ¿ok? Y nosotros todas estas variables las ponemos en términos de variación y las dividimos por el ingreso, que nos va a quedar. Nos va a quedar que el ingreso va a ser un valor de 1 y que ese valor de 1, por un lado, va a tener cuánto varía el consumo cuando varía el ingreso, y eso lo vamos a llamar propensión marginal a consumir. Recuérdense que es la pendiente de la función de consumo. Y luego vamos a tener cuánto varía el ahorro cuando varía el ingreso, y eso nos va a dar la propensión marginal a ahorrar. Como este ingreso es la suma de estas dos variables, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar van a ser unos valores que van a estar entre 0 y 1, porque obviamente son parte del ingreso. De hecho, de otra manera, jóvenes, de este total, un porcentaje se consume y otro porcentaje se ahorra. Eso es lo que tenemos aquí como proporción, ¿ok? De todas maneras, para tener mejor
entendido el concepto, veamos un ejercicio. Supongamos que este es el ingreso. Entonces el ingreso 600, 2000, 3000, 3800. Así va aumentando el ingreso. Cuando el ingreso es 600, el consumo es 880. Obviamente, ¿qué significa esto? Significa que hay una parte del consumo que no se está cubriendo con el ingreso y en este caso el ahorro es negativo en 280. Cuando el ingreso pasa a 2000, tenemos que el consumo también es 2000 y el ahorro es 0. Cuando tenemos un ingreso de 3000, obviamente todos estos son datos arbitrarios o aleatorios que se están colocando. Si el consumo es 2800, la diferencia, siempre la diferencia entre el ingreso y el consumo es el ahorro, ahora da 200. Cuando es 3800, si el consumo es 3440, el ahorro es 360. Por eso es que cuando se deriva el consumo, también se deriva el ahorro. ¿Qué es lo que es la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar? Bueno, como todas las propensiones, es los cambios que ocurren en el ingreso, qué tanto cambio genera en el consumo, cuánto cambio generan en el ahorro. ¿Qué significa eso? Que si por lo menos el ingreso está pasando de 600 a 2000, ¿verdad? Tendríamos 2000 menos 600. El consumo está pasando de 880 a 2000. Tendríamos aquí 2000 menos 880 y obviamente esa división nos da un parámetro. Ese parámetro da 0,8. Usted puede de una vez decir 1 menos 0,8, esta es la proporción del ahorro, o por prueba, pues también puede hacer el cálculo para que vea que le va a dar 0,2. Obviamente, como estamos hablando de rectas, la pendiente a lo largo de la curva es la misma. De manera que en esta función, con estos datos, vamos a tener una propensión marginal a consumir y una de 0,8 y una propensión marginal a ahorrar de 0,2. Por eso les puntualizo aquí, propensión marginal a consumir, cuánto varía el consumo. Acuérdense que variación significa valor final del consumo menos valor inicial. Entre variación del ingreso, que significa valor final del ingreso menos valor inicial. ¿Ok? En la eléctrica que le vamos a dar para clasificar la propensión marginal a consumir es C chiquita. Ojo que por ahí después yo le voy a dejar su nombre, propensión marginal a consumir, para que no se les olvide, ¿ok? Ahorita porque estoy siguiendo estrictamente las letras del modelo. La propensión marginal a ahorrar va a ser entonces la variación de la cantidad ahorrada entre la variación del ingreso o también 1 menos C. ¿Ok? Porque en definitiva, recuerden, propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar tiene que ser igual a 1. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Veamos la cosa entonces en términos gráficos. Repito, por aquí va a estar la función de la demanda agregada. Supóngase que todavía tenga nada más la función de consumo, un poco como la teníamos aquí. Mejor vamos a verla como la teníamos aquí porque aquí se ve mejor. Repito, aquí está la función de consumo. Este es el consumo autónomo. Esta es la función de consumo, que este es su términos generales. Obviamente, allá habíamos dicho que el consumo autónomo, si más no recuerdo, era 600 y luego venía este crecimiento. Fíjense que la pendiente de la curva es cuánto varía el consumo, cuándo varía el ingreso, es decir, que es la propensión marginal. Entonces, ahora veamos cómo se deriva el ahorro, jóvenes. Siempre que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, o que en el caso de que esté solamente el consumo, siempre que el ingreso sea igual que el consumo, el ahorro va a ser un valor de 0, ¿ok? En el caso, veámoslo aquí porque ahí no lo vamos a ver.
que ahí ya está toda la demanda agregada. Aquí, repito, siempre que el consumo, ¿verdad?, esté por encima del ingreso, recuérdense que esta bisectriz me representa el ingreso por el lado de la oferta. Siempre que el ingreso esté por encima, perdón, siempre que el consumo esté por encima del ingreso, el ahorro va a ser negativo. Por eso es que el ahorro generalmente comienza por aquí abajo. Una vez que el ahorro, una vez que el ingreso está por encima de el consumo, el ahorro empieza a ser positivo, ¿ok? De manera que si nosotros tuviéramos la línea aquí, el ahorro partiría de una línea negativa y tendría una pendiente creciente. Eso es una cosa. Otra cosa que nosotros también dijimos es que la economía está en equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y cuando el ahorro es igual a la inversión. Por eso, eso es lo que está aquí. Siempre que la oferta agregada sea igual que la demanda agregada, vamos a tener que el ahorro es igual a la inversión. Por supuesto, pueden haber puntos de desequilibrio. Yo siempre les dije que en el caso del ahorro y la inversión, siempre la inversión, sepan que es el lado donde está la demanda agregada y el ahorro es donde está la oferta agregada. Entonces, fíjense, cuando aquí esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada, cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, pues entonces la inversión es mayor que el ahorro. Aquí es fácil de verla porque la inversión es una línea, fíjense que la inversión les había comentado yo que es una constante, es un valor que entra aquí, entonces claro, este valor representado aquí con una línea horizontal y siempre que la inversión sea mayor que el ahorro, es el mismo punto donde la demanda agregada sea mayor que la oferta agregada. Obviamente el ingreso va creciendo, ¿sí? Recuérdense que este es el valor del cero, por aquí crece el ingreso por el lado de la oferta, por aquí crecen los componentes de la demanda agregada y entonces lo que está ocurriendo después del punto donde son iguales es que de allí en adelante el ingreso está por encima de la demanda agregada, es decir, la oferta agregada es mayor que la demanda agregada y en ese caso el ahorro es mayor que la inversión. Las fuerzas que van a permitir que se llegue a este equilibrio, obviamente no son los precios, porque los precios son constantes, no pasa lo mismo que en el mercado macroeconómico, sino que son las fuerzas que comandan la oferta y la demanda agregada, o las que motorizan el ahorro y la inversión, las que nos van a permitir conseguir el equilibrio de la economía. Es decir, el ingreso se va a mover hasta que se llegue al equilibrio. Entonces, resumiendo nuestro modelo de cruz keynesiana, recordemos otra vez los supuestos, por favor. Los precios son constantes, por lo que el PIB real es igual al PIB nominal y al ingreso disponible. Es decir, de aquí en adelante solo vemos la letra I. Ya se nos olvida que ingreso nominal, que ingreso real, que deflator del PIB, nada de eso. Se distribuyen todos los beneficios, no se pagan intereses, todo esto es para poder hacer que estas tres variables sean iguales, ¿ok? La demanda determina el nivel de la producción. Esta curva es la que determina el nivel de la producción. Si esta curva sube, hay un nuevo nivel de ingreso. Si esta curva baja, hay un nivel de ingreso menor. Las variables exógenas del modelo y que van a ir subiendo la curva, desplazando la curva hacia arriba son la inversión, el gasto, las transferencias recibidas por los hogares, los, ¿cómo se llama? Los impuestos, que también van a ser una variable, pero que obviamente si suben va a bajar la demanda agregada y las exportaciones. Por eso tienen esos términos de sub-cero, ¿sí? En el caso de las variables endógenas, por ahora solo hemos visto la del consumo, la hemos visto bien, que es que hay una parte del consumo autónomo y otra que depende del ingreso.
y que la hemos llamado propensión marginal a consumir. Y como hemos dicho que de la función de la diferencia entre el ingreso y el consumo se deriva el ahorro, pues entonces también podemos entender el ahorro como menos consumo autónomo más 1 menos C, es decir, la propensión marginal a ahorrar, que también depende de I, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos por la primera variable, que repito, que es el consumo. Si por casualidad están anotando, repito, me interesa mucho. Profe, Ajá. Dime. entonces el punto de equilibrio está cuando el ahorro es igual a 0. No, mi amor, esa era justo la confusión que no quería que tuvieras. Fíjate, menos mal que me lo dices. Fíjate, aquí solamente están el consumo y el ingreso, ¿sí? Al estar nada más el consumo y el ingreso, pues obviamente la diferencia entre el ingreso y el consumo va a ser lo que te acabo de decir. Donde son iguales, el ahorro es negativo, donde son diferentes, donde el ingreso es mayor que, perdón, donde el consumo es mayor que el ingreso, el ahorro es negativo, y donde el ingreso es mayor que el consumo, el ahorro es positivo. Pero esta es la parte básica. Es como que si tú fueras construyendo un Lego por escalones, ¿sí? Aquí van los componentes de la demanda agregada. Entonces, el primer componente es el consumo. Pero aquí, mi cielo, en esta segunda gráfica, ya tienes el consumo y la inversión. ¿Cómo hemos incluido la inversión? Que eso te lo voy a explicar con calma, porque es un componente autónomo, ¿sí? Entonces aquí este componente autónomo ya no solamente tiene el consumo autónomo, sino la inversión. Cuando es así, esta ecuación ya no tiene solamente el consumo, de manera que la diferencia no es solamente Y igual a consumo más ahorro, sino que tienes por un lado la demanda agregada, que es ingreso igual a consumo más inversión, ¿ok? Y que de allí, si tú haces ingreso menos consumo, te queda que el ahorro es igual a la inversión. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Sí, profe. Ok, entonces eso sí es lo que tenemos aquí, mi reina. Ya esta es lo que nosotros llamamos una economía cerrada sin sector público, donde solamente estamos teniendo, repito, el consumo y la inversión, ¿sí? Entonces, como nada más tenemos el consumo y la inversión, los componentes que están aquí son el consumo y la inversión. El consumo como una función y la inversión como una variable autónoma que lo que hace es subir de nivel esta demanda agregada. Cuando es así, ya estamos entendiendo el mercado como que el equilibrio ocurre cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y el ahorro es igual a la inversión. En todos estos casos, el ahorro es diferente de cero, ¿sí? Porque obviamente ahora aquí el ahorro es igual a la inversión y el ingreso también tiene estos componentes autónomos más lo que ha sido el aumento del consumo cuando aumenta el ingreso. Entonces, este es el ingreso de equilibrio y repito, hacia la derecha ya lo que ocurre es que la oferta agregada es mayor que la demanda agregada y hacia la izquierda lo que ocurre es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. ¿Sí? De manera que ya te olvidas de esa primera relación que te enseñé cuando solo estamos hablando del ingreso y el consumo y ya vemos el modelo más completo. A esto falta incluirle las variables del gobierno, falta incluirle todavía las variables del sector externo. Por eso es que en la gráfica siempre se va a tener que estar pendiente de si es una economía cerrada, es decir, donde solamente está el consumo, la inversión, por el lado de la demanda, si es una economía mixta, en cuyo caso en la demanda agregada van a estar el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, o si es una economía abierta en la cual van a estar consumo, inversión,
gasto del gobierno y exportaciones netas, ¿de acuerdo? Entonces, en todos esos puntos, acuérdense que se va modificando un poco la relación mientras la economía sea cerrada, la diferencia entre el ahorro y la inversión, pues entonces genera desequilibrio y se consigue el equilibrio cuando el ahorro es igual que la inversión. Si estamos hablando de una economía abierta, las exportaciones netas permiten que haya diferencias entre el ahorro y la inversión. Por eso que al final, cuando vamos a la parte teórica, lo que vamos es reforzando poco a poco el contenido de lo que es cada fundamento teórico que permite hacer las relaciones que habitualmente hacemos de las variables macroeconómicas, ¿de acuerdo? Se preocupen Sí, que profe. no se preocupen que después estas gráficas las vamos a hacer en la pizarra y vamos a ir derivando línea por línea. Por eso no se me preocupen. Lo que estoy haciendo ahorita es lo que yo llamo la primera presentación a la prensa, ¿sí? Que es decir, cómo se arma la cruz keynesiana y qué es lo que está detrás de la cruz keynesiana, ¿ok? Entonces, repito, ya hablamos del consumo, ya hablamos de la inversión, pero de la inversión nos queda mucho más que decir. Habíamos dicho al principio que Keynes a lo que apuesta es que las dos variables más importantes por el lado de la demanda son el consumo y la inversión. Es decir, las decisiones que tomen los empresarios de cuánta maquinaria y equipo comprar, y para ello obviamente tienen que tener unas expectativas muy favorables, o las decisiones que tomen los hogares de cuánto consumir. Mientras más positivas sean sus expectativas, consumen más. Mientras más negativas sean sus expectativas, ahorra más. ¿Ok? Entonces, la inversión, por cierto, es la variable más volátil. Por más que usted trate de reducir su consumo, tampoco lo puede reducir drásticamente si no quiere bajar su calidad de vida, pero las empresas son las que primero reaccionan cuando hay algún componente. De hecho, cuando vimos la explicación de por qué la economía fluctuaba en el corto plazo, vimos inclusive que los ciclos de inversión están asociados a los ciclos económicos y que obviamente cuando la inversión está deprimida, capa caída, la economía está en recesión o está desacelerándose, que cuando la inversión está en muy buen punto, creciendo, aumentando mucho, la economía está en su etapa de crecimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos más de la inversión. La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada. La llevan a cabo las familias y las empresas, por lo que se clasifica en las siguientes categorías. Inversión en vivienda, que es la que hacen las empresas. Inversión en capital fijo, que es toda esta compra de edificios, maquinarias y equipos, construcciones, toda la infraestructura que se desarrolle. Y la inversión en existencia, que es lo que nosotros hemos llamado hasta ahorita variación de existencia o inventarios, ¿ok? Entonces, recuérdense que los modelos van simplificando las cosas y para eso establecen supuestos, y entonces aquí tenemos un supuesto importante. El modelo keynesiano solo toma en cuenta la inversión de las empresas, es decir, la inversión de capital fijo, y obviamente va a estar la variación de existencia, ¿ok? De manera que para Keynes, la primera, la inversión de capital fijo, la denomina inversión planeada, y la segunda, que es la variación de existencia, la denomina inversión no planeada. De manera, repito, que para Keynes, siempre que se hable de inversión, va a haber una inversión autónoma que depende de las decisiones de la empresa, de cuánto invertir en capital, ¿ok? En infraestructura, en proyectos, en maquinarias, y otra parte que corresponde a la variación de existencia. Entonces, esta ecuación, repito, es importante para nosotros. Ya tenemos una primera ecuación que es que el consumo va a ser igual a C sub 0, que es el consumo autónomo, más C chiquita de I disponible, siendo C chiquita la propensión marginal a consumir,
Y ahora tenemos una segunda ecuación en la cual va a estar la inversión igual a la inversión autónoma más la variación de existencia. Recuerden, eso sí ya lo habíamos visto, que la inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés, de manera que la inversión tiene pendiente negativa, ¿ok? Los factores que inciden en la inversión son muy importantes y son los siguientes. La tasa de interés, que obviamente la tasa de interés va a provocar cambios dentro de la misma curva de forma inversa. Si baja la tasa de interés, sube la inversión y viceversa. Y lo otro que ocurre con el modelo es que van a haber otras variables que desplazan la inversión hacia la derecha o hacia la izquierda. Una muy importante tiene que ver con las expectativas que tengan los, ¿cómo se llama? Empresarios acerca de qué va a pasar con el ingreso. Y qué va a pasar con el ingreso en el futuro. Y obviamente lo que esté pasando con el ingreso en el presente, pues también es muy importante porque en la medida que esté aumentando el ingreso, supóngase porque hay más compras externas, los empresarios se van a dar cuenta que se están desacumulando los inventarios y que deben producir más, o que sea por el consumo o que sea por lo que sea. Por el contrario, sin esas cajas registradoras deja de haber movimiento y empiezan a acumularse los inventarios, pues entonces ellos se van a dar cuenta que deben invertir menos, que deben producir menos y va a caer el ingreso. Por eso es que el papel de la variación de existencia es importantísimo para entender en líneas generales cómo funciona el modelo de oferta y de demanda agregada y que tiene parte de su base como la demanda agregada es la curva que se deriva de este modelo inicial de ISLM, tiene su, ¿cómo se llama? Su origen aquí en esta relación, ¿ok? Entonces, ya tendríamos ahí las dos relaciones. Repito, por un lado, cuando tenemos consumo e inversión, ya esta variable la vamos a llamar desde ahorita componentes autónomos de la inversión. Y entonces, en este caso, esta A va a tener como componentes autónomos este consumo autónomo y esta inversión autónoma. La suma de esos dos montos va a ser el punto de arranque de la función y luego sigue la función como la propensión marginal a consumir dependiendo del ingreso. Entonces, dependiendo de cuánto sea esta propensión marginal a consumir, cada vez que aumente el consumo, cada vez que aumente el ingreso, va a aumentar el consumo, ¿ok? Y donde se intersecten, repito, el consumo, la función de consumo o la función de demanda agregada en este contexto, la función de demanda agregada con la bisectriz, no me olviden ahora que existe una curva que se llama bisectriz y que siempre la vamos a reconocer porque va a tener aquí su ángulo de 45 grados. En ese punto de corte es donde vamos a tener el nivel de ingreso de equilibrio de la economía en ese momento. Entonces, fíjense, Keynes no solamente estableció que del lado de la demanda es posible aumentar la producción de bienes y servicios porque se estimula a los empresarios a producir bienes y servicios cuando se consume más y cuando se invierte más, sino que además estableció que el crecimiento en la economía iba mucho más allá del crecimiento autónomo, del crecimiento de los componentes autónomos. Y entonces creó, jóvenes, una variable que se llama multiplicador keynesiano. ¿Ok? Y aquí. Entonces, aparte de la función de consumo, aparte de
la inversión con las características que acabamos de ver, existe un tercer elemento muy importante que se llama multiplicador keynesiano. Y ahorita que estamos viendo solamente la economía cerrada, podemos hablar del multiplicador de la inversión. ¿Qué significa esto? El multiplicador es la proporción en la que varía el ingreso cuando se incrementa de forma autónoma la inversión. Repito, lo que dice Keynes es que no solamente es posible decir que se aumenta la inversión, eso va a generar un aumento más que proporcional en el ingreso, sino que además él hizo sus relaciones matemáticas para calcular en cuánto sería el crecimiento de esa proporción y cuál era la base teórica con la que se sustentaba él para hacer esa afirmación. Él decía lo siguiente, joven: una vez que aumenta la inversión de forma autónoma, los que, alguien por favor que apague, una vez que aumenta la inversión de forma autónoma, lo que ocurre es que ese dinero lo reciben los que están vendiendo esas maquinarias y equipos, los reciben los que están haciendo esos proyectos de inversión, y obviamente esas personas que reciben ese ingreso por esa maquinaria y equipo, o por haber hecho el proyecto, o por haber empezado a construir la pared, esas personas con ese ingreso lo que van a hacer es que lo van a gastar, y lo van a gastar en una proporción determinada. O sea que va a haber un doble empuje, va a haber un aumento de la inversión por un lado y va a haber un aumento del consumo derivado de ese aumento de la inversión, ¿ok? Y entonces ese pedacito lo llamó él el multiplicador de la inversión en este caso. Entonces veamos, en esencia el aporte de Keynes está en demostrar la importancia de la inversión para determinar el nivel de actividad económica. ¿Qué decía Keynes? Un aumento de la inversión desplaza la demanda agregada y aumenta el ingreso. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto, bueno, en nuestra curva de oferta agregada y demanda agregada, un desplazamiento hacia la derecha, por ejemplo, por una mayor inversión. Supongamos que esta haya sido en aquel caso porque bajaba la tasa de interés, aumentaba la demanda agregada. Ahora lo que somos capaces de saber es en cuánto aumenta esa demanda agregada, y Keynes dice que aumenta en ese componente autónomo más un componente que se llama el multiplicador. ¿Por qué? Porque Keynes dice que aparte de ese aumento autónomo hay un empuje sobre el consumo, ya que la inversión se convierte en un ingreso para los proveedores de los bienes y servicios que compraron los que están haciendo la inversión, y ellos lo que van a hacer es gastar eso en una proporción determinada. Keynes entonces no solo estableció el papel de la inversión para determinar un nuevo nivel de ingreso de equilibrio, sino que creó una fórmula para cuantificarlo, y el resultado lo denominó multiplicador keynesiano de la inversión. ¿Cuál va a ser entonces la fórmula del multiplicador keynesiano? 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Obviamente esta fórmula la deriva Keynes de todos lo que son las sucesiones de aumentos en el gasto acumulado derivados de ese ingreso que va pasando de manos en manos, y entonces luego crea una fórmula estándar, que es esta que está aquí. Entonces obviamente lo que sigue es, con un ejemplo, ir entendiendo mejor cómo es lo del multiplicador keynesiano, pero obviamente nos quedan 3 minutos, entonces lo vamos a dejar para la clase del jueves. Yo les recomiendo que para el jueves ustedes se vuelvan a repasar todas estas guías que hemos visto. De hecho, traten de echarle una primera mirada al ingreso,
Ya tienen en M7 la guía clase donde esto está explicado, ¿ok? Creo que está explicado muy resumidito. Yo trataré de ver si me da tiempo de explicarlo un poco más, ¿ok? De ir aumentando las explicaciones para que se vaya entendiendo cada vez mejor. Así que bueno, vayan bajando las guías, pero después las van reemplazando en la medida que yo le voy diciendo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Siendo así, entonces no me queda más que despedirme, de desearles que tengan una feliz semana, muy contentos medianamente porque ya nos vamos a ir a nuestras vacaciones decembrinas, ya nos queda esta semana y la que viene. No va a haber ningún dolor de cabeza con el segundo parcial, siempre que ustedes le hagan caso a la profesora y hagan dos cosas. Uno, aprenderse y entender bien la guía 1 de conceptos generales. 2, buscar informes donde se hable de crecimiento de la economía, tengan bien claro cómo se da el crecimiento económico, cómo se da el crecimiento de la inflación, qué tiene que pasar con la política económica expansiva, con la política con la política fiscal expansiva, con la política monetaria expansiva, todo lo que les he dado en la unidad 1, ¿ok? Si siguen todas esas instrucciones, esa actividad o esa evaluación formativa va a tener unos buenos resultados, ¿ok? Entonces, bueno, estamos en contacto por WhatsApp. Un abrazo, jóvenes.